Hay personas caminando entre nosotros en este preciso momento que parecen completamente normales, que sonríen, que trabajan, que conversan con naturalidad, pero que esconden algo profundamente oscuro en su interior. Y no estoy usando una metáfora ni exagerando para llamar la atención. Estoy hablando literalmente de individuos que, desde una visión espiritual, han permitido que fuerzas demoníacas tomen un control tan profundo de sus vidas que ya no operan únicamente como seres humanos. Son lo que yo llamo demonios humanos, cuerpos de carne y hueso que respiran y se mueven, pero que están siendo dirigidos desde dentro por inteligencias malignas. Lo más inquietante no es solo que existan, sino que pueden estar ahora mismo en tu entorno. Pueden ser esa persona con la que trabajas todos los días, ese vecino que te saluda con aparente amabilidad, incluso un familiar cercano al que ves en reuniones. Y el peligro real es no reconocer las señales a tiempo. Porque en este tema, la ignorancia no es inocente, es vulnerabilidad. Hoy voy a explicarte exactamente cuáles son esas señales y cómo identificarlas antes de que el daño sea irreversible. Si prestas atención, si escuchas con discernimiento, vas a comenzar a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Tu capacidad para detectar peligro espiritual puede fortalecerse enormemente cuando entiendes qué estás buscando. Antes de entrar en las 6 señales específicas, es fundamental entender qué significa realmente el concepto de demonio humano dentro de esta perspectiva espiritual. No estamos hablando simplemente de personas malas, egoístas o manipuladoras. El mundo está lleno de seres humanos que actúan desde su naturaleza caída, pero que siguen siendo completamente humanos. Aún tienen conciencia, aún podrían arrepentirse. Un demonio humano, en cambio, representa algo más extremo. Es alguien que ha abierto tantas puertas al mundo espiritual oscuro, que ha participado tan profundamente en prácticas ocultas, que ha cedido su voluntad de manera tan deliberada, hoy que ya no está simplemente oprimido de forma temporal, está habitado de manera permanente. Según esta visión, hay entidades demoníacas operando activamente desde su interior. Y a diferencia de las escenas dramáticas que vemos en películas donde la posesión es evidente y caótica, aquí hablamos de algo mucho más sutil. Estos individuos pueden funcionar en sociedad sin levantar sospechas claras. Mantienen suficiente normalidad para integrarse, pero internamente están siendo influenciados por fuerzas que no buscan el bien de nadie. En los últimos años, el acceso a prácticas espirituales alternativas se ha normalizado en muchas culturas. Lo que antes era oculto hoy es tendencia. Hay entretenimiento que glorifica la brujería, aplicaciones de tarot en cada teléfono, contenidos que promueven rituales como algo inofensivo, y muchas personas experimentan con estas prácticas creyendo que no tienen consecuencias reales. Al principio, nada parece ocurrir, pero desde esta perspectiva espiritual, cada práctica representa una puerta abierta. Y las entidades demoníacas, si existen como describe esta visión, no actúan siempre de manera inmediata o espectacular. Son estratégicas, se instalan gradualmente, ganan influencia poco a poco hasta que el control es profundo. En los casos más severos, según este marco de creencias, cuando alguien ha hecho pactos conscientes o ha entregado su voluntad por poder, placer o venganza, llega a un punto donde su humanidad queda casi eclipsada. Y aquí es donde entramos en las señales. La primera señal clara es una capacidad de manipulación que supera lo común. No estamos hablando de carisma natural ni de habilidades sociales normales. La manipulación ordinaria apela a emociones y deseos humanos. Puede resistirse con límites firmes y claridad mental. Pero en estos casos, la influencia parece ir más allá. Las personas que han estado cerca de individuos así describen una sensación constante de confusión, como si su mente se volviera borrosa, como si sus convicciones firmes empezaran a debilitarse sin explicación. Límites
que antes eran inquebrantables comienzan a ceder. Es como si algo nublara el juicio. Una característica frecuente es el gaslighting extremo. No solo hacen que dudes de un hecho específico, llegan a hacerte cuestionar tu propia percepción de la realidad. Niegan eventos con tal seguridad que terminas dudando de tu memoria. Te convencen de que tú eres el problema, incluso cuando la evidencia indica lo contrario. También muestran una habilidad inquietante para identificar vulnerabilidades. Saben exactamente qué decir en el momento preciso. Encuentran tus heridas emocionales y las usan estratégicamente. Prometen justo lo que más anhelas. Amenazan con lo que más temes. El timing parece perfecto. Otra característica es que su influencia persiste incluso cuando no están presentes. En manipulaciones humanas normales, la claridad regresa cuando tomas distancia. Pero en estos casos, la sensación de control continúa. Es como si hubiera un vínculo invisible que sigue activo. Recuerdo el caso de una joven de 25 años que estuvo 3 años en una relación que sabía que la destruía. Intentó terminarla 7 veces. Cada vez él decía unas palabras específicas mirándola a los ojos y su determinación desaparecía por completo. Ella describía la experiencia como estar en trance. Con el tiempo comenzó a notar pérdida de memoria durante encuentros con él. Horas completas parecían desaparecer. Cuando finalmente logró liberarse tras un proceso espiritual intenso, describió la experiencia como despertar de un sueño oscuro de años. Ese tipo de control es la primera gran señal. Una manipulación que no parece completamente humana. La segunda señal está en los ojos. Puede sonar exagerado, pero muchas personas reportan una sensación profunda de inquietud al sostener la mirada de alguien así. Los ojos, que suelen reflejar vida y presencia, parecen vacíos, fríos, sin chispa. No es algo que solo personas muy espirituales perciban. Es una reacción instintiva, un escalofrío, una alerta interna que dice algo no está bien. Y muchas veces esa intuición se ignora por parecer irracional. Algunos describen una cualidad depredadora en la mirada, como si estuvieran siendo evaluados, como si no hubiera empatía real detrás de los ojos. Incluso cuando sonríen, la mirada permanece calculadora. Otros han mencionado cambios momentáneos en la expresión ocular, especialmente cuando se toca un tema espiritual sensible. Es como si por un instante otra presencia mirara a través de ellos. Un caso específico que presencié involucraba a un hombre profesional y carismático. Durante una conversación normal parecía estable, pero cuando mencioné casualmente a Jesucristo, su mirada cambió abruptamente. Hubo un destello de algo oscuro que no se alineaba con su actitud previa. La tercera señal, precisamente, es la reacción al nombre de Jesucristo o a referencias directas a Dios dentro de esta visión cristiana. Y aquí es importante diferenciar. No estamos hablando de alguien que simplemente no comparte tu fe. Una persona puede ser atea y mantener una discusión racional. Pero en estos casos, la reacción es visceral, física, inmediata, incomodidad intensa, cambio de postura, necesidad urgente de cambiar el tema. A veces hostilidad repentina sin proporción al contexto. Algunos llegan a blasfemar con un odio que va más allá del desacuerdo intelectual. La reacción parece venir de un lugar más profundo. En contextos de oración directa, las manifestaciones pueden ser más evidentes. Gritos, rechazo físico a objetos sagrados, reacciones extremas ante declaraciones hechas en el nombre de Jesús. Recuerdo a una mujer que aparentaba ser creyente. Durante la oración comenzó a retorcerse al escuchar pasajes bíblicos sobre la sangre de Cristo. Cuando declaré autoridad espiritual, cayó al suelo gritando que el nombre la quemaba. Estas reacciones, dentro de esta perspectiva espiritual, son consideradas
confirmación clara. La cuarta señal es el drenaje extremo de energía. Después de interactuar con estas personas, el agotamiento es profundo y desproporcionado. No es simple cansancio social. Es fatiga física, emocional y espiritual. Los demonios, según esta visión, no generan vida. La roban, se alimentan de la energía vital de otros. Por eso buscan personas con luz espiritual intensa. Y aquí es donde comenzamos a hablar de protección espiritual. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más seria, porque cuando entiendes que el drenaje no es solo emocional, sino espiritual, comienzas a observar patrones que antes parecían coincidencias. No estamos hablando de salir cansada, de una reunión larga o de una conversación intensa. Estamos hablando de una sensación de agotamiento profundo que no corresponde al esfuerzo realizado. Es como si algo invisible hubiera extraído de ti más de lo que entregaste conscientemente. Puedes pasar una hora conversando con esa persona sin conflicto aparente, sin discusiones fuertes, sin temas especialmente pesados, y aún así terminar sintiéndote vacía, sin energía, con ganas de dormir durante horas. Y lo más revelador es que esta sensación se repite. No es un día aislado, es un patrón constante. En esta perspectiva espiritual, los demonios son descritos como entidades que no pueden generar vida propia. Son, por naturaleza, parásitos espirituales. Necesitan alimentarse de la energía vital de otros. Cuando habitan a una persona, esa necesidad no desaparece. Se canaliza a través del cuerpo humano que utilizan como vehículo. Por eso los llamados demonios humanos buscan activamente la cercanía de personas con fe sólida, con entusiasmo, con esperanza. Necesitan drenar lo que ellos no poseen. El segundo nivel de este drenaje es emocional. Después de estar con esa persona, te sientes inexplicablemente triste, ansiosa o irritada. Nada específico ocurrió para justificar ese cambio de estado, pero tu ánimo cae de forma abrupta. Es como si una nube pesada se hubiera instalado sobre tu interior. Y lo más preocupante es que esa sensación puede durar días. Muchas víctimas describen que antes de conocer a esa persona tenían estabilidad emocional, pero con el tiempo comenzaron a experimentar inseguridades nuevas, pensamientos negativos recurrentes y pérdida de entusiasmo por cosas que antes disfrutaban. El contacto constante produce un desgaste progresivo. Cuando la interacción es frecuente, porque trabajan juntos, viven en la misma casa o comparten responsabilidades, el impacto puede ir más allá del ánimo y afectar la salud física. Dolores de cabeza persistentes, insomnio, fatiga crónica, problemas digestivos sin causa médica clara. Es como si el cuerpo estuviera operando en déficit permanente. Desde esta visión espiritual, esto ocurre porque la energía vital necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo está siendo drenada continuamente. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una fuga constante. No importa cuánto descanso tomes o cuán saludable comas, siempre sentirás que algo falta. El cuarto aspecto del drenaje afecta directamente la vida espiritual. Personas que antes tenían disciplina en oración comienzan a sentir resistencia inexplicable. Leer la Biblia se vuelve difícil. Ir a la iglesia pierde atractivo. Aparecen dudas persistentes que antes no existían. Y esto no ocurre de manera gradual por cuestionamiento intelectual, sino como una especie de interferencia constante. Según esta perspectiva, la presencia demoníaca no solo roba energía física y emocional, también intenta debilitar la conexión con Dios, porque esa conexión es la fuente principal de fortaleza espiritual. La interferencia busca aislar a la víctima, cortar el flujo de fe y dejarla vulnerable. Otro patrón común es que estos individuos buscan posiciones donde puedan drenar a varias personas al mismo tiempo. Se sienten atraídos hacia roles de liderazgo, plataformas públicas o posiciones donde reciben atención constante.
No se trata únicamente de ego o narcisismo. Se trata de una necesidad continua de absorber energía. Pueden ser líderes de grupos espirituales alternativos, maestros carismáticos o incluso figuras religiosas que aparentan piedad. Superficialmente hablan de amor, de crecimiento personal, de espiritualidad, pero el efecto en quienes lo siguen es agotamiento y confusión. He observado casos donde predicadores aparentemente cristianos dejaban a sus congregaciones sintiéndose condenadas, pesadas, sin esperanza. Un mensaje genuino, aunque confronte, termina fortaleciendo. Un mensaje operado por oscuridad deja drenaje y desesperanza. Recuerdo el caso de una instructora de yoga extremadamente popular. Sus clases estaban llenas cada semana. Exteriormente irradiaba calma y luz. Sin embargo, varias alumnas comenzaron a experimentar síntomas extraños. Depresión profunda, ansiedad constante y problemas físicos sin diagnóstico claro. Todas coincidían en que, aunque salían relajadas físicamente, se sentían espiritualmente vacías. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que la instructora practicaba rituales ocultos y utilizaba técnicas diseñadas para abrir a las personas espiritualmente sin que lo notaran. Al ser confrontada, reaccionó con agresividad desproporcionada, acusando a sus alumnas de ser negativas y tóxicas. El patrón era claro: negación, ataque y manipulación. La quinta señal tiene que ver con la ausencia total de empatía genuina. Y aquí debemos diferenciar cuidadosamente. Existen condiciones psicológicas como el trastorno antisocial o el narcisismo severo que también muestran falta de empatía. Pero incluso en esos casos sigue existiendo una humanidad básica, aunque distorsionada. En el caso de un demonio humano, la ausencia de remordimiento es absoluta y fría. No hay culpa real, no hay arrepentimiento profundo. Pueden fingir lágrimas, pueden simular tristeza, pero no hay transformación interna. Lastiman repetidamente y nunca asumen responsabilidad verdadera. Cuando confrontas una conducta dañina, la respuesta no es reflexión, es ataque o inversión de culpa. Ellos siempre son la víctima en la narrativa que construyen. Y lo hacen con convicción tan firme que pueden convencer a otros de que tú eres quien exagera. Además, existe un placer sutil en el sufrimiento ajeno. No siempre es evidente. A veces se manifiesta como una sonrisa ligera cuando alguien fracasa, como entusiasmo de contar un conflicto, como interés excesivo en detalles dolorosos de otros. Hay una energía que se activa cuando hay drama, división o caos, porque el caos alimenta. El conflicto genera emociones intensas y esas emociones representan energía disponible. La sexta señal es el rechazo absoluto de la verdad. No solo desacuerdo, rechazo visceral. Cuando la verdad amenaza con exponerlos, reaccionan con furia desproporcionada. Pueden cambiar completamente su personalidad en segundos. Es como si la máscara cayera brevemente. Y cuando son expuestos, nunca admiten, niegan incluso frente a evidencia clara, crean narrativas alternativas, distorsionan hechos y convencen a terceros para que duden de ti. La mentira es su herramienta principal de supervivencia. En este punto es importante hacer una pausa. No todo comportamiento tóxico indica presencia demoníaca. No toda manipulación es posesión. Pero cuando múltiples señales coinciden, manipulación sobrenatural, mirada vacía, reacción visceral a lo sagrado, drenaje extremo, ausencia total de empatía y rechazo furioso de la verdad, el patrón se vuelve difícil de ignorar. La pregunta entonces es, ¿cómo protegerse? Primero, estableciendo límites firmes. La distancia física reduce influencia. Segundo, fortaleciendo la vida espiritual. Oración constante, lectura bíblica, comunión con creyentes sólidos. Tercero,
renunciando conscientemente a cualquier práctica espiritual alternativa que haya abierto puertas. La protección no es pasiva, es activa, requiere discernimiento y decisión. Y lo más importante, confía en la alerta interna. Muchas personas que han sido dañadas por demonios humanos reconocen después que hubo señales desde el principio, sensaciones que ignoraron por parecer exageradas. Tu discernimiento es una herramienta vital. No las silencies, porque cuando reconoces el patrón a tiempo, puedes evitar años de destrucción emocional, espiritual y física. Y aún hay algo más que necesitas entender sobre la forma en que operan, porque hasta ahora hemos hablado de cómo manipulan, de cómo drenan energía y de cómo reaccionan ante lo sagrado. Pero hay una dimensión aún más destructiva en la forma en que operan los llamados demonios humanos y tiene que ver con la destrucción sistemática de relaciones. Uno de los patrones más claros es que donde ellos llegan, tarde o temprano, surge división. Amistades que eran sólidas comienzan a fracturarse. Familias que tenían estabilidad empiezan a experimentar conflictos constantes. Equipos de trabajo funcionales se convierten en espacios tensos y desconfiados. Y curiosamente, la persona en el centro casi nunca parece directamente responsable. Siempre hay una narrativa cuidadosamente construida que la deja como mediadora, como víctima o como consejera preocupada. Este patrón no es casual. Desde esta perspectiva espiritual, los demonios prosperan en el caos. La unidad representa fuerza, estabilidad y claridad. La división genera vulnerabilidad. Cuando dos personas se enfrentan, bajan sus defensas espirituales y emocionales. Y en medio de ese conflicto, la influencia oscura encuentra terreno fértil. Estas personas suelen sembrar dudas de manera sutil. Comentarios aparentemente inocentes como «no quiero hablar mal, pero me preocupa lo que dijo sobre ti» o «tal vez deberías tener cuidado con esa persona». No atacan de frente, insinúan, sugieren, plantan pequeñas semillas que con el tiempo se convierten en sospechas. Cuando el conflicto finalmente estalla, ellos se mantienen en una posición estratégica, consolidan su papel como consejeros, como los únicos que entienden la situación. Así aseguran su permanencia en el centro de la dinámica, alimentándose de la energía emocional generada por la tensión. Otro rasgo constante es la creación de dependencia. No solo manipulan, aíslan. Poco a poco, la víctima comienza a distanciarse de amistades antiguas. Se reduce el contacto con familiares. La red de apoyo se debilita y cuando finalmente la persona nota que algo está mal, ya se encuentra sola, dependiendo emocionalmente del mismo individuo que la ha estado debilitando. Este aislamiento no siempre es abrupto, es progresivo. Primero hay desacuerdos pequeños con amigos cercanos, luego malentendidos familiares. Después, la víctima comienza a sentir que nadie la comprende excepto esa persona específica. Y así se consolida el control. Hay también un patrón de mentira sofisticada. No mentiras simples y fáciles de detectar, sino distorsiones complejas que mezclan verdad con falsedad. Esto crea confusión constante. Cuando intentas confrontar, los hechos ya han sido alterados lo suficiente como para que la duda se instale. La verdad, para un demonio humano, es una amenaza directa. Por eso reaccionan con furia cuando sienten que están siendo descubiertos. La reacción no es proporcional, es exagerada, intensa, cargada de indignación teatral. Pueden llorar, pueden gritar, pueden acusarte de traición simplemente por hacer preguntas razonables. Y aquí aparece otro elemento clave, el placer en el sufrimiento ajeno. No siempre es evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa leve cuando alguien fracasa, o en la energía que muestran cuando cuentan un drama, que involucra a otros. Hay un entusiasmo sutil cuando el caos aumenta. No significa que celebren abiertamente el dolor,
Muchas veces lo disfrazan como preocupación, pero si observas con atención, notarás que el conflicto les activa, les da vida. Cuando todo está en calma, parecen inquietos. Cuando hay crisis, parecen energizados. En relaciones románticas, el patrón puede ser aún más intenso. Alternan entre afecto extremo y frialdad total. Crean ciclos de recompensa y castigo que generan adicción emocional. La víctima comienza a vivir buscando el próximo momento de aprobación mientras intenta evitar el siguiente periodo de rechazo. Este ciclo desgasta profundamente la autoestima. La persona comienza a dudar de su valor. Se pregunta qué hizo mal. Intenta mejorar constantemente para recuperar el afecto perdido. Y en ese esfuerzo continuo entrega cada vez más energía. También es común que intenten desacreditar cualquier figura espiritual que pueda ofrecer ayuda. Si la víctima busca consejo pastoral o apoyo en oración, el demonio humano responderá minimizando esa ayuda o atacando la fuente. Que ese pastor no te entiende, la iglesia solo quiere controlarte, tu fe te está volviendo paranoica. El objetivo es claro, cortar cualquier canal que pueda fortalecer a la víctima. Otra señal importante es la inversión constante de roles. Cuando finalmente decides poner límites, de repente tú te conviertes en el agresor. Ellos se presentan como heridos, incomprendidos, atacados injustamente. Utilizan la compasión de terceros para reforzar su narrativa. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años, porque la manipulación no siempre es visible desde afuera. Quienes observan pueden ver a una persona encantadora, amable, generosa, pero la experiencia privada de la víctima es completamente diferente. Y he acompañado casos donde la persona afectada tardó años en reconocer el patrón completo. Solo cuando comenzó a documentar eventos, conversaciones y reacciones, pudo ver la repetición clara de ciclos destructivos. Desde esta perspectiva espiritual, la clave para romper el patrón comienza con el discernimiento. Reconocer que no estás exagerando, que la confusión constante no es normal, que el drenaje repetido no es casual. Luego viene la decisión de establecer límites firmes. Y aquí aparece un punto crítico. Cuando un demonio humano siente que pierde control, intensifica sus tácticas. Puede intentar seducir nuevamente con promesas, puede recurrir a amenazas emocionales, puede incluso fingir transformación temporal. Pero el cambio real requiere arrepentimiento genuino. Y según esta visión, cuando la presencia demoníaca domina completamente, ese arrepentimiento no ocurre fácilmente. Por eso la protección espiritual se vuelve esencial. Oración constante, declaraciones firmes de autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo. Renuncia explícita a cualquier vínculo que haya permitido influencia. Y si es necesario, búsqueda de ayuda espiritual madura y experimentada. También es fundamental reconstruir la red de apoyo, volver a conectar con personas de confianza, romper el aislamiento. La luz expone lo que la oscuridad necesita mantener oculto. Y hay algo más que no puede ignorarse: el miedo. Muchas víctimas sienten miedo irracional al alejarse. No siempre pueden explicarlo. Es una sensación de amenaza invisible. Desde esta perspectiva, ese miedo no es casual. Es parte del mecanismo de control. Superarlo requiere decisión consciente y apoyo espiritual, porque la libertad no siempre se siente cómoda al principio. A veces implica atravesar un periodo de confrontación intensa. Sin embargo, la claridad que llega después es innegable. Personas que logran salir describen la experiencia como despertar, como si una niebla espesa finalmente se hubiera disipado. Pero antes de cerrar, aún queda una advertencia importante que debes escuchar con atención, porque la advertencia final es esta: el mayor error que puedes cometer
no es subestimar a un demonio humano, sino ignorar las señales cuando ya las viste claramente. Después de todo lo que hemos analizado, la manipulación, que parece ir más allá de lo psicológico, la mirada vacía que provoca una alarma interior, la reacción visceral ante lo sagrado, el drenaje constante de energía, la ausencia absoluta de empatía genuina, la destrucción sistemática de relaciones y el rechazo furioso de la verdad, el patrón se vuelve difícil de descartar como simple coincidencia. Pero aquí entra en juego algo poderoso: la negación. Muchas personas reconocen las señales en privado, pero las minimizan. Se dicen a sí mismas que están exagerando, que están siendo demasiado sensibles, que tal vez el problema es su propia inseguridad. Y mientras dudan, el ciclo continúa. Desde esta visión espiritual, el discernimiento es un regalo que debe ejercitarse. No es paranoia, no es sospecha constante hacia todos, es la capacidad de distinguir cuando múltiples señales convergen en un mismo punto. Ahora bien, es fundamental decir algo con claridad. No todo comportamiento tóxico es evidencia de posesión. No toda persona manipuladora es un demonio humano. Existen heridas psicológicas reales, traumas, trastornos de personalidad y patrones aprendidos que explican muchas conductas dañinas. Confundir todo con actividad demoníaca puede llevar a juicios erróneos y daño innecesario. La diferencia está en la convergencia de señales, cuando el patrón incluye manipulación profunda, drenaje extremo, reacción visceral ante lo sagrado, destrucción sistemática y ausencia total de remordimiento. Estamos hablando de algo más complejo dentro de esta cosmovisión espiritual. Entonces, ¿qué hacer si reconoces este patrón en alguien cercano? Primero, acepta la realidad sin dramatizarla. No necesitas confrontar de inmediato, ni anunciar tus conclusiones. El primer paso es fortalecer tu posición interior. Reafirma tus límites. Recupera tu claridad mental. Documenta patrones si es necesario para evitar que el gaslighting te haga dudar. Segundo, restaura tu conexión espiritual. Si tu fe se debilitó durante la relación, vuelve a las bases. Oración constante. Lectura disciplinada de la Escritura. Comunión con creyentes maduros. El aislamiento es terreno fértil para la manipulación. La comunidad saludable es protección. Tercero, rompe cualquier puerta espiritual que hayas abierto. Si en algún momento participaste en prácticas ocultas, rituales, consultas esotéricas o cualquier actividad que desde tu fe contradice tu convicción cristiana, renuncia a ello explícitamente en oración. Cierra esas puertas de manera consciente. Cuarto, establece distancia cuando sea posible. No siempre es sencillo. A veces se trata de un familiar o un compañero de trabajo. Pero incluso en esos casos puedes reducir la exposición emocional. Interactúa lo necesario, sin compartir vulnerabilidades profundas. Protege tu espacio interno. Quinto, busca apoyo sabio. No todos comprenderán lo que estás experimentando. Algunos lo descartarán como exageración. Pero hay líderes espirituales maduros que pueden ayudarte a discernir como equilibrio sin caer en paranoia ni ingenuidad. Y aquí viene algo esencial. No respondas con odio. El objetivo no es demonizar personas ni justificar resentimiento. Incluso dentro de esta perspectiva espiritual, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra influencias espirituales. Mantener el corazón libre de amargura es parte de tu protección. Sin embargo, perdonar no significa exponerte nuevamente al daño. Puedes liberar resentimiento y al mismo tiempo mantener límites firmes. Esa combinación es madurez espiritual. Otro punto crucial es no obsesionarte con buscar demonios en cada esquina. El propósito de este mensaje no es generar miedo constante, sino aumentar discernimiento.
Cuando sabes qué señales observar, no necesitas vivir en alerta permanente, simplemente permaneces consciente. Y recuerda algo importante, la oscuridad no puede operar cómodamente en la luz. Cuando fortaleces tu vida espiritual, cuando mantienes una relación constante con Dios, cuando te rodeas de comunidad sana, reduces enormemente la vulnerabilidad. La oración no es un ritual vacío. Dentro de la fe cristiana, es una declaración de autoridad y dependencia. Declarar el nombre de Jesucristo con convicción no es superstición. Es afirmación de una verdad espiritual que, según esta cosmovisión, las entidades demoníacas no pueden soportar. También es importante examinar tu propio corazón. A veces el miedo a reconocer la realidad proviene de dependencia emocional. Puede que parte de ti no quiera aceptar lo que ve porque implicaría cambios drásticos. Honestidad interna es fundamental. He visto personas que tardaron años en tomar la decisión de alejarse. Y cuando finalmente lo hicieron, describieron la experiencia como recuperar su identidad, como volver a sentirse ellas mismas después de un largo periodo de confusión. La claridad trae paz. La distancia trae perspectiva. Y la restauración espiritual trae fortaleza renovada. Si en este momento estás recordando a alguien específico mientras escuchas estas palabras, no ignores esa impresión. No actúes impulsivamente, pero tampoco la descartes automáticamente. Ora, observa, evalúa patrones con calma. Y sobre todo, entiende esto, tu valor no depende de mantener relaciones que te destruyen. La compasión no exige tolerar abuso. La fe no exige permanecer en vínculos que te debilitan constantemente. Desde esta visión espiritual, el discernimiento es protección y la protección es responsabilidad personal. Hay personas que nunca reconocerán lo que son o lo que permiten operar a través de ellas, pero tú sí puedes reconocerlo. Y cuando lo haces, recuperas poder sobre tu propia vida. La decisión final siempre es tuya. Ignorar las señales y permanecer en la niebla, o aceptar la verdad y caminar hacia la claridad. La luz expone, la verdad libera, y el discernimiento, cuando se usa con sabiduría, puede evitar años de dolor innecesario. Escucha esa alerta interior, fortalece tu espíritu y nunca subestimes la importancia de proteger tu paz.